Mi nombre es Diana Chicaiza, pertenezco al paralelo 121 y esta es mi evaluación para el parcial de TOC. El trabajo. El trabajo que se nos asignó fue realizar una presentación relacionando dos áreas de conocimiento con la mayoría de formas de conocimiento posibles. Las áreas que decidí elegir fueron Historia y Artes, que son proporcionadas por el Bachillerato Internacional para la asignatura de TOC, y las formas las ordené en las palabras mi perfil, que sería memoria, intuición, percepción sensorial, emoción, razón, fe, imaginación y lenguaje. Estas también son proporcionadas por el BI en la asignatura de teoría del conocimiento. Las artes. Esta área es bastante extensa a mi parecer, ya que abarca la música, el teatro, la escultura, la pintura, el dibujo, y se basa en lo que cada persona busca crear. Es una manera de expresarse que todo ser humano conoce a nivel global y es muy importante para el desarrollo de cada individuo, ya que nos permite comunicarnos y emitir nuestros pensamientos y emociones creativamente. Decidí relacionar el arte con la percepción sensorial, la emoción, la razón, la fe, la imaginación y el lenguaje. El arte se relaciona con la percepción sensorial ya que es algo que se transmite mediante la vista, mediante los sentidos. La vista, por ejemplo, en el caso de pinturas y cuadros, el tacto en el caso de esculturas y arquitectura, que considero también parte del arte, y la audición, por medio de la cual percibimos la música y las canciones. La emoción. El arte de por sí tiene la capacidad de transmitirnos emociones diferentes. Por ejemplo, un artista puede decidir plasmar una emoción de tristeza con colores fríos en una obra de arte, o la calma con sonidos de flauta en una canción. El arte también tiene que ver con la razón, ya que mediante esta somos capaces de relacionar ideas y volverlas un concepto. Por eso existen tantos símbolos en el arte. Por ejemplo, un corazón rojo siempre va a significar el amor. Alrededor del mundo existe un sinnúmero de obras de arte, teatro y música que tienen que ver con creencias que cada uno tiene y la fe de algunas personas. Por ejemplo, en las creencias religiosas, la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel, es un claro ejemplo de cómo se representan cuestiones religiosas mediante el arte. Los artistas, mediante su imaginación, logran hacer creaciones totalmente innovadoras y nuevas. Y esto es algo vital, ya que también necesitamos ser creativos para poder entender las obras, ya que muchas veces el arte es subjetivo y necesitamos meter mucha imaginación para entender y analizar acerca de una obra. Debido a que el arte es una manera de expresión y comunicación, se relaciona directamente con el lenguaje. Incluso me atrevería a decir que el arte es un lenguaje universal, ya que no importa el idioma que hablemos, siempre entenderemos lo que una pintura quiere transmitirnos, o si una canción es triste o no. La historia. La historia es una manera de recordar nuestro pasado, entender nuestro presente e incluso intuir lo que pasará en el futuro. La historia se basa en hechos reales, diversos puntos de vista y actos que han causado impacto en una comunidad o inclusive el mundo entero. La historia son libros, pinturas y artefactos que nos recuerdan y enseñan un momento específico. Las relaciones. Decidí relacionar la historia con la memoria, la percepción sensorial, la emoción, la razón y el lenguaje. Una parte crucial de la historia es la memoria, ya que nos da la capacidad de poder recordar eventos para poder luego transmitirlos a futuras generaciones para futuros análisis. Tenemos el ejemplo de las personas que nos transmiten sus recuerdos acerca de lo que pasó durante la caída de las Torres Gemelas. La percepción sensorial nos sirve para aprender e interpretar la historia. Aprendemos debido a que vemos documentales o leemos libros acerca del tema. Escuchar a personas dándonos relatos de lo que pasó. La historia apela a nuestras emociones, ya que nos ayuda a darnos cuenta de nuestros errores en el pasado para evitar que los cometamos nuevamente. En mi caso personal, el holocausto nazi, que sucedió entre 1939 a 1945, me parece una parte de la historia de las más atroces, y me causa mucha impotencia y tristeza saber que todo esto pasó, y esto es algo que nunca debería volver a repetirse. Para entender y aprender historia, debemos hacer uso de la razón, porque debemos analizar y reflexionar acerca de lo que pasó, relacionar hechos con otros para tener un entendimiento completo de lo que sucedió en la humanidad. Por ejemplo, no podremos entender cuando América fue colonizada sin entender antes qué pasaba con los incas y con los indígenas nativos de aquí.
Para comunicar la historia es necesario el lenguaje, tanto oral como escrito. Incluso me atrevería a decir que es muy importante también el lenguaje artístico, ya que de esta manera podremos entender y registrar la información. Esto se viene haciendo desde que el ser humano aprendió a escribir, pero también se puede hacer mediante relatos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.